En esta mañana estaba meditando un poquito precisamente en la guerra espiritual que las personas libramos, ¿no? Libramos guerra en varios contextos. Libramos guerra a causa de las circunstancias de la vida, ¿no? A veces las circunstancias de la vida se transforman en una verdadera oposición, una enfermedad, una noticia que no esperábamos, y ese tipo de elementos se transforman también en una oportunidad para que el diablo llene nuestra mente, ¿no? Empiece a llenar nuestra mente por las circunstancias, una enfermedad, una mala noticia, un conflicto con alguien, ¿cierto? Llena esa puerta, la abre a la guerra espiritual. Más que nada la abre no a la guerra, sino que a la oportunidad del diablo. Es donde ahí tenemos que hacer guerra. Pero también se puede producir guerra espiritual por nuestra propia actitud, nuestra incredulidad frente a la vida. Nosotros vamos construyendo y vamos edificando nuestros sistemas de creencias y sistemas de creencias que se han transformado en hábitos y en costumbres. Como se han transformado en hábitos y en costumbres, nosotros no los evaluamos diariamente, nosotros no los procesamos, solamente reaccionamos, actuamos. Ya esos hábitos y esas costumbres bien personales también pueden ser parte de una costumbre cultural, parte de una costumbre social, parte de una costumbre religiosa. Entonces, Satanás el diablo fortalece ciertos sistemas de creencias y eso también es una oportunidad de guerra espiritual. Ahora, la guerra espiritual más grande es esa, porque no la vemos, porque no la peleamos, porque no la evaluamos. Sencillamente la vivimos como una costumbre. Es nuestra costumbre, es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de ser. Entonces, no pensamos que el diablo ha fortalecido esas ideas. Son ideas que siempre tuvimos. Hay personas que en un momento, una práctica, están conscientes del pecado, pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo dejarlo. O sea, conocen el mandamiento, conocen que tengo que buscar a Dios para dejar el pecado, pero hay un bloqueo que yo le llamo pérdida de la conciencia espiritual. Ya el hombre caído tiene una conciencia de la realidad y es muy consciente de la realidad y es muy consciente de sus debilidades en la plataforma de la realidad, pero no tiene una conciencia espiritual que le dé cierto un parámetro de cómo dejar el pecado, de cómo saber que hay elementos espirituales en hábitos y costumbres que son, perdón, y que se transforman en algo personal. No tengo mate, es que no he estado tomando mate. Perdón. Entonces, ya esa actitud nos puede llevar, cierto, por ejemplo, como veíamos el día de ayer, a perder la visión hacia el futuro. Perdemos la visión del futuro. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia tan profunda de nuestra realidad que no sabemos cómo Dios quiere edificar nuestro futuro. Y no sabemos no porque Dios no nos quiera mostrar, Dios nos está mostrando, solo que estamos bloqueados. Lo mismo acontece hacia nuestros enemigos. El día de ayer decíamos, ¿no? Que no es por nuestra fuerza que caen nuestros enemigos, o antes de ayer, pero tenemos bloqueado porque estamos muy conscientes de nuestra debilidad por la realidad que vivimos. Moisés
tenía este conflicto, tenía un conflicto muy personal. En un momento, en su fuerza humana, él pensó que él podía y se equivocó. Se transformó en un asesino. Lo acusaron y la acusación lo llevó al exilio. ¿Cuántas personas viven exiliadas espiritualmente a causa de la acusación o de la condenación? ¿Cuánta gente vive exiliada? Exiliada a una posibilidad, ¿cierto?, de realizarse como personas, de ser felices, de alcanzar metas, de ver la provisión de Dios, la fidelidad de Dios, en todas las áreas. El problema no es de Dios, sino que el problema es la guerra que enfrentamos sin saber por qué la enfrentamos. Éxodo, vamos a volver a leerlo. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo 3:11. Aquí quedamos ayer. Ok, el sentido de justicia de Moisés había caído por tierra. Sus convicciones de la realidad lo habían llevado a sumergirse en la conformidad. Esta conformidad desató en él otras características, quizás la humildad, ¿no? Como no puedo conquistar, ok, yo sé que yo no puedo. Y es verdad, loco, ¿no? ¿Por qué? Mire, tratemos de racionalizar esto o de razonarlo. Ok, Dios me llama a ser un conquistador y yo me la creo, ¿no? Me la creo porque Dios me llamó. Entonces yo voy y mato a alguien que yo considero que es injusto. Ejerzo justicia porque soy un conquistador, pero no es la manera, aunque Dios me llamó, no es la manera en que Dios quiere que yo ejerza justicia. Entonces viene la acusación y viene la condenación. Mi conclusión, yo no tengo un llamado, ¿me entiende? No tengo un llamado a ejercer justicia. Me aíslo y desarrollo mis partes más humildes de mi carácter, porque vivo soñando con aquello que pude haber sido antes y no lo soy. Entonces yo desarrollo humildemente la capacidad de cuidar ovejas, de estar bajo el mandato. No, no soy un general, no estoy en casa del faraón, pero estoy en casa de un sacerdote que es medio místico. Desarrollo aspectos de mi carácter, ¿me entiende? En el fragor del desierto. Ahora, tampoco Dios quiere que él sirva a un sacerdote pagano. Loquísimo. Tampoco Dios quiere que viva toda su vida en las tiendas, ¿me entiende?, de su suegro. Entonces hay un trato divino para despertar una conciencia espiritual. Y es esta conciencia espiritual la que trae equilibrio entre la gracia y la justicia. Entonces, quién soy yo para que vaya, muestra su grado de incapacidad humana. Y esta incapacidad humana, al decir quién soy yo, le abre la oportunidad a la manifestación sobrenatural.
le abre las puertas a un Dios que tiene el poder. Es el Dios que lo llamó y es el Dios que a través de él puede hacer justicia. ¿Me explico? Es el Dios que a través de Moisés puede hacer justicia. Ya no es la justicia de Moisés, es la justicia de Dios revelada a Moisés. Entonces, lo que Dios le está enseñando a Moisés es la fe, es la fe, no es sus fuerzas, no es sus capacidades, es la gracia revelada para conquistar, la gracia revelada para liberar, en este caso, gracia revelada para liberar. Esta liberación muestra la justicia de Dios hacia los enemigos. Entonces, varios puntos que tratar, ¿ya? En primer lugar, número uno, aquí tenemos, ¿cierto?, el tema del ego y la justicia. El ego y la justicia, o sea, cuando el yo necesita ser quebrantado. Cuando mi vida, mis emociones necesitan ser llevadas al altar de Cristo. Nosotros, sin Dios, no entendemos la vida. Sin Dios, no entendemos la enfermedad. Sin Dios, no entendemos las circunstancias. O sea, sin Dios no tenemos lo que llamaríamos una visión de toda la realidad, porque toda la realidad involucra lo espiritual. Y como nosotros nos acostumbramos, ¿cierto?, a justificarnos a través de las realidades que vivimos, no entendemos la justicia de Dios. Entonces el ego se transforma en un enemigo. Mi yo, mis emociones, mi enojo, mi ira. Entonces mi enojo es parte de mi hábito. Mi enojo es parte, cierto, de mi forma de ver la vida. Entonces, es parte de mí. Entonces, lo aplico a mi identidad. Y cuando yo enseñaba identidad hace un par de semanas atrás, allá en La Paloma, yo les decía esto a los chicos y creo que se los dije a ustedes también. Existe un riesgo ya en tratar de definir nuestra personalidad. Es muy bueno, no estoy diciendo que sea malo. Cuando yo descubro que Dios nos hizo diferentes, con diferentes personalidades, y que tengo una tendencia colérica o que tengo una tendencia flemática, gloria a Dios, ya no necesito ser lo que otro es. ¿Me explico? Es bueno, pero por otro lado existe el riesgo de la conformidad. Existe el riesgo de persuadirme algo que no soy. Entonces activo mi enojo porque soy colérico. Activo mi enojo porque soy flemático. Activo mi enojo porque soy sanguíneo. Ya activo mi enojo. O sea, lo activo porque soy. Porque soy. Entonces, guardo silencio porque soy. ¿Me entiende? Ya. Yo soy. Entonces, porque soy así, no voy a hablar.
Y me tienen, y fíjate lo que decimos, me tienen que aceptar tal y como soy. Ahora, la personalidad no tiene nada que ver con el carácter. ¿Dónde está el punto de diferencia entre tu personalidad y tu carácter? Me pregunto yo, ¿cómo tú puedes definir tu personalidad colérica y tu carácter que tiene que ser transformado a la imagen de Cristo? ¿Dónde está la aceptación del enojo colérico y de la reprensión espiritual por el pecado del enojo o de la ira? ¿Me están escuchando? ¿Ya? El gracioso, el sanguíneo, lo esconde todo en el humor. Un chistecito por aquí, un chistecito por allá, una gracia por aquí, una gracia por allá, y vamos escondiendo los miedos, las inseguridades, algún pecadito. ¿Ya? ¿Qué te hace pensar que tu personalidad sanguínea te da autoridad para esconder tus pecados en el humor? Claro, te gana la aceptación de la gente, pero ¿y la aceptación de Dios? Entonces, el ego, para encontrar la gracia y la justicia, necesita ser sacrificado. Mi humor necesita ser llevado a Cristo para tomar en serio el pecado. Mi humor tiene que ser llevado a Cristo para ser tomado en serio el pecado. Mi ira tiene que ser tomada en serio. Mi indiferencia, mi silencio, sobre todo cuando tienes que hablar. ¿Ya? El silencio no justifica. El silencio a veces otorga. Ustedes saben que hay un fenómeno en el Reino Unido. Yo no lo comprobé bien, pero me lo dijeron. Y mientras estuve allá sí lo comprobé. Pero no sé si será así, porque a veces te dicen y no es. Y la Anita, por fe, va a comprobar esto. Mira, cuando llegue allá, pregúntale a la gente, ¿es verdad que acá los perros no ladran? En serio, mira, habían dos perros en el vecino. Dos perros y nunca ladraban. O sea, sí, de pronto un guau. Pero no como acá, no como el moro, por ejemplo. No como los perros que acá a veces se ponen a ladrar, todos los perros, ¿no? Pero allá no ladran. Tú vas caminando y los perros te miran, no ladran, hermano. Estás en la plaza, corren, juegan. Y tú decís, pero estos perros no hablan. O sea, no hablan en el lenguaje perruno. Y claro, ¿por qué? Porque existen leyes. Y dentro de esas leyes está que tienen que vacunarlos, que tienen que eh, entrenarlos y que ahora tienen hasta chip. ¿Sabían ustedes eso? Tienen hasta chip. Les ponen un chip a los perros, ¿no? En Chile es obligatorio. Acá también, pero nadie lo hace, ¿ya? Eh, entonces, no es que el perro no tenga una naturaleza de ladrido. ¿Me explico? Tiene una naturaleza de ladrido. Pero el hecho de que no ladre no quiere decir que no es perro. Y hay elementos allí entre la justicia y la gracia, entre lo que es verdadero y lo que es incorrecto, en cuanto a mi personalidad y a mi carácter. No estoy diciendo que sea un perro, ¿no? No, solo lo puse como ejemplo. O sea, hay elementos donde nosotros solamente en nuestra vida íntima, ¿ya? En esto que decíamos el otro día, en crucificar el ego. ¿Se acuerdan? Lo dijimos cuando comenzamos ahí en Gálatas 2, 20 y 21. ¿Ya? Fue el primer pasaje que citamos.
Otra cosa que es importante entender tiene que ver con la autosuficiencia, número dos, porque dije uno, ¿no? Número dos, la autosuficiencia y la justificación. La autosuficiencia y la justificación. Nuestra autosuficiencia por naturaleza nos quiere justificar frente a la vida. Siempre. Nuestra autosuficiencia nos quiere justificar siempre delante de la vida. Ya en nuestra, puede ser en nuestro hacer colérico, ya que estábamos hablando de esto, de yo hago, y mi hacer me justifica delante de los demás. Mira, lo que yo hago, ustedes no lo están haciendo. Entonces, yo me justifico a mí mismo. Fíjate que las personas que pecan en esta área, la manera de calmar su conciencia, ¿cómo es? Haciendo cosas. Haciendo, ¿no? El que predica, el pastor que predica, va a tratar de aliviar su conciencia predicando. El que canta, cantando, sabiendo que ya no puede cantar porque primero tiene que ser tratado su pecado. Pero es parte de su realidad social. Es parte de su fortaleza, de su autosuficiencia. Lo mismo sucede con el, ya podemos decir, con el melancólico, ya que estamos hablando en esta área. El melancólico o yo qué sé, o el flemático, hay personas que tienen la tendencia a auto justificarse deprimiéndose. ¿Cómo ellos se justifican? Condenándose a sí mismos. Eso es autosuficiencia, eso no es dependencia en Dios. Entonces, este otro tipo de personas se aíslan solo, se castigan solo. Un mes sin tocar el alabanza. ¿Ya? 2 meses sin predicar. No te confiesan el pecado. Solo te dicen, estoy en un tiempo de búsqueda. Y no. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo es una forma de entender la justicia y desechar la gracia? Veámoslo en forma bíblica. Por ejemplo, Salomón, ¿no? Salomón fue un hombre que en cierto sentido Dios lo engrandeció. Y la construcción del templo, lo veíamos ayer, y cierto, el hacer de él en cierto sentido le dio un nombre de sabiduría hacia las personas. Tanto es así que gente de otras partes, como la reina de Saba, venía a ver, cierto, su propia sabiduría. Pero veamos Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 y 2. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Quién lo lee? ¿Por qué el predicador llega a esa conclusión? Siendo que había construido algo tan glorioso. Ahora, ¿fue Dios quien le dijo que construyera el templo? Claro. ¿Fue Dios quien le dio la sabiduría? Claro. ¿Fue Dios quien le dio la inteligencia para gobernar? Claro. Todo venía de Dios. Sin embargo, él en este libro va a ver la sabiduría como algo cierto vano.
va a ver el construir como algo vano y va a ver el placer como algo vano. Pero ni construir, ni el placer, ni la sabiduría pueden ser vanas. Solo son vanas cuando Dios deja de ser el centro de nuestra vida. El construir, la sabiduría y el placer solo tienen propósitos con Dios. Entonces aquí es un asunto de carácter, que nos confundimos con la personalidad. Salomón tenía que reconocer que pecó, cayó en idolatría, en inmoralidad sexual, se justificó, ¿cierto? Era un espíritu complaciente, que quiso congraciarse con la gente, capaz que era medio sanguíneo, no sé. Pero aquí vemos un buen ejemplo de una persona autosuficiente, ¿me entiende? Que quiere justificarse. Totalmente distinta es la situación de David. Muy diferente. Salmo capítulo 32, versículo 1 al 5. Salmo capítulo 32, versículo 1 al 5. ¿Quién se anima? ¿Cuánta diferencia hay cuando nosotros llevamos al altar del Señor nuestra autosuficiencia? Cuando nosotros llevamos al Señor nuestros trofeos, cuando llevamos al Señor nuestras conquistas. Hay gente que tienen mucho miedo a perder la reputación. La reputación no se pierde cuando otros se enteran de lo que hiciste. La reputación no se pierde cuando otros se enteran de lo que hiciste. La reputación se pierde cuando uno practica el pecado. No hay dignidad en mantener oculto el pecado a la luz de David. Y esta es la gran diferencia que hay entre Salomón y David. Por el pecado de Salomón el reino se dividió. Por la humildad de David el reino estaba unificado.
Salomón mismo fue el resultado de la misericordia de Dios para David. Esto yo lo he enseñado antes. Entonces acá nosotros podemos ver elementos de autosuficiencia y de quebrantamiento. Lamentablemente, el carácter caído. El carácter caído nos impide ver estas realidades. Nos impide ver estas realidades, observar esto. Y hay un último punto, número 3, y con esto termino, que tiene que ver con lo más profundo del alma. Cuando el alma no es recta. Cuando el alma no es recta. Hablándole a Moisés, Moisés, no se trata de liberar al pueblo de la esclavitud, humanamente hablando. Pueden haber personas más fuertes que tú, puede haber un Nimrod, puede haber un Nabucodonosor, que fácilmente introduzca un ejército, ¿cierto? Y libere a los cautivos. Quiero que me entiendan esto. Humanamente hablando, pueden haber conquistadores, libertadores, mucho más capacitados y hábiles que Moisés. ¿Ya? No se trata del poderoso David que derriba gigantes. No. Se trata de ver a Dios. No se trata de construir un templo. Se trata de ver a Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo las realidades últimas están en nuestro interior. La realidad más importante para Dios es nuestro mundo interior. El apóstol Pablo bien lo define, ¿cierto? Cuando dice que este cuerpo, este hombre exterior se va desgastando, se pone viejo, lo visible se envejece, se transforma, es una ley física, se puede transformar hasta en energía, se transforma, pero el interior se renueva. Hay un misterio en esto. Hay gente que tiene miedo de incinerar los cuerpos por una cuestión mística, ¿no? Y me preguntan a mí, pastor, ¿es de Dios incinerar los cuerpos? Y yo le digo, bueno, vos decides que sea el fuego o los gusanos. ¿Me explico? O sea, bueno, y el fuego, decide, gusano o fuego, ¿ya? Porque es real, es la realidad, ¿ya? Nuestra herencia está en los cielos y seremos transformados, ¿ya? Revestidos, es como revestidos puesto otra vestidura. Es lo que dice Pablo, no lo digo yo. Entonces, queridos, la gente, nosotros, me incluyo yo, tenemos un sentido de justicia muy físico y perdemos de vista la unidad de la gracia y la justicia. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Quién se anima a leerlo?
Al fin, diría Salomón, y yo creo que esto fue la carta de la salvación de Salomón, el fin de todo el discurso es este. ¿Quieres encontrar la gracia y la justicia caminando juntas? Es la fe, es la fe, es la fe interior, es la fe discipulada por el Espíritu Santo, es la fe discipulada por Dios mismo, no por la teología. No es conciencia racional con relación al pecado, porque cada vez que tú tengas conciencia racional con respecto al pecado, lo vas a justificar. Cada vez que tengas una cosa, seamos sinceros, cada vez que tengamos una conciencia racional, vamos a justificar el pecado. O sea, somos expertos en argumentos. Y el argumento nos engaña a nosotros mismos y el argumento engaña a otros. Argumentos, argumentos. Tengo argumentos. No justificamos y perdemos de vista la justicia de Dios. Pensemos en Adán. Adán argumentó que las consecuencias del fruto era un muy grave castigo de Dios. Y la gente lo cree hasta el día de hoy. Ese argumento lo llevó a esconderse. Caín argumentó que la muerte de su hermano era un grave castigo de Dios y lo llevó a esconder y justificarse delante de Dios. El problema no es la muerte de Abel. El problema no es comer el fruto, es justificarse a sí mismo. ¿Por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque después de haber matado, prácticamente haber violado, lo que él hace, se viste en cilicio y va en dirección de Dios. Va en dirección de Dios, o sea, prefiero ser consumido por el fuego de la santidad antes de esconderme para encontrar la gracia en la justicia del Señor. Pero el alma que no es recta, el problema es interior. Punto. Está allí. Eva le dio una oportunidad al diablo. Adán le dio una oportunidad al diablo. Y ahí está el misterio. Ahí está. ¿Qué fue primero? ¿El pecado o el diablo? ¿Quién hizo caer a quién? ¿El hombre o el diablo? A mí qué me importa, hermano. Aquí hay una consecuencia histórica. ¿Ya? Hay un trabajo en equipo. Espiritual maligno y el hombre. ¿Ok? Muy bien, queridos. Entonces, el justo encuentra la gracia del Señor a través de la fe. Así no justificamos el pecado. ¿Me explico? Así caemos, como diría el mismo David, cuando cometió otro pecado e hizo un censo, ¿se acuerdan? Y dijo, prefiero caer en manos del Dios vivo. O sea, él tenía una fe absoluta, era re pecador, pero tenía una fe absoluta ya en la gracia, misericordia, amor del Señor. Por eso él tenía la capacidad de decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Paramos acá. Da para pensar, ¿no?
Hay tanto para considerar en esta enseñanza. Cierra tus ojos y ten